el cine es la única mirada que tienen de nosotros en el exterior como país. Hagamos un espacio donde Bolivia sea sede, donde Bolivia sea el importante. Y este espacio era para conectarnos hacia el resto del mundo. Y pues creamos la primera versión del Bolivia Lab. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este podcast del CCP. Vamos a seguir en este espacio que busca siempre conectar personas, tender puentes, conocer la trayectoria, el trabajo de los artistas, de los gestores culturales, de los activistas que trabajan en el país, todos y cada uno de los días, para producir y para aportar sobre todo en nuestro sector, desde lo que hacen, desde lo que sienten y desde lo que proponen. Hoy nos encontramos vía Zoom con Viviana Saavedra, quien además de ser una mujer muy emprendedora, forma parte de este colectivo de Bolivia Lab y tiene una gran y amplia trayectoria en el tema audiovisual en nuestro país. Viviana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por estar presente hoy, por tomarme en cuenta y por invitarme a este espacio tan bonito de poder compartir con toda la gente. Viviana, decinos, ¿cómo entraste, cómo llegaste a el mundo audiovisual? ¿Había alguien en tu familia que te llevó por ese lado? ¿Cómo nació esa inquietud? Porque yo siempre pregunto eso para saber más o menos cuáles son las inquietudes, ¿no? A veces hay escritores que no tenían en su casa ni un libro y no estaban ningún tipo de relación con los libros, con la literatura, pero que de repente les nacía eso, ¿no? Y con el paso de los años fueron acercándose. ¿Cómo fue en tu caso el tema audiovisual? Yo creo que han sido distintas etapas de vida, ¿no? Yo creo que cuando uno nace y es niño, sueña con ser algo, muchas cosas, ¿no? Te pasan, pero me pasaba algo bonito. Yo me crié hasta mis 6 años en Santa Cruz y vivía mi padre en esa época trabajaba en yacimientos, en la primera etapa, digamos, ¿no? De esos años, hace bastante. Eh, y yo me acuerdo que juntaba a los vecinos, a las amiguitas chiquitas del barrio, y yo no sabía, todavía tendría unos 4 años o 5, ¿no? Y no sabía leer, pero tenía revistas y yo me inventaba las historias viendo las figuritas, ¿no? Entonces todo el mundo venía y se reunía a mi alrededor para que le contara las historias y yo me inventaba las historias, ¿no? O sea, mientras iba viendo los dibujos, me encantaban las revistas, entonces les iba inventando, ¿no? O sea, las historias desde muy niña. Y luego ya cuando nos fuimos a vivir a Tarija, donde vivía mi familia, mi abuelo, yo lo veía a mi abuelo esperar la emisión de la televisión. En esa época se llamaba Chapaquita de televisión. Y mi abuelo esperaba muchas horas a que empezara la televisión y a mí me daba pena verlo esperar tanto. Entonces yo decía, ay, cuando yo sea grande, quiero poner imágenes en esa pantalla para que mi abuelo no espere, ¿no? Creo que ese ha sido la motivación y el origen. Yo vengo de la carrera de comunicación social, yo soy licenciada en comunicación, pero porque en esa época no había la posibilidad de estudiar audiovisual o cine, ¿no? Entonces todos los que queríamos hacer audiovisual o cine nos metíamos a comunicación, ¿no? Era el origen de nuestras carreras. Hoy hay más oportunidades, hay más posibilidades, pero en ese momento agradezco también haber sido parte de comunicación que me ha permitido tener una mirada mucho más amplia. Y con el paso de los años te fuiste metiendo mucho más en profundidad
en el tema audiovisual. ¿Cuál fue la primera producción en la que estuviste involucrada? Porque yo siempre entiendo que es un tema de aprendizaje constante, ¿no? Uno va aprendiendo, a veces estas nuevas generaciones no entienden estos procesos de aprendizaje, como le llamábamos, no sé si todavía sigue funcionando ese dicho de pagar el derecho de piso, ¿no? Porque a menos que seas un genio, ¿no? Un genio total y que tengas todas las oportunidades y que tengas em, todas las posibilidades, a muchos nos ha tocado trabajar muy duro, trabajar el doble, el triple, para poder conseguir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a ese momento ya de producción, después de la universidad, después de tus prácticas, ya una producción más o menos seria, real, grande? Yo empecé muy chica, ¿no? Yo empecé muy chica y empecé en la televisión. Yo he sido productora de los programas más íconos, probablemente la televisión boliviana. Empecé como productora del show de Jackie para muchas generaciones, seguramente les moverá algo. A las nuevas no, porque me imagino que no conocen, pero yo empecé muy, muy pequeña en el mundo del audiovisual, ¿no? O sea, empecé en la televisión, como bien lo dices, pagando derecho de piso, siendo primero, fue bonito mi acercamiento a la televisión. Empecé como productora en el show de Jackie, luego pasé a ser productora de un programa ícono también, Acento Latino, hice mis primeras armas en la televisión. Y luego recién pasé al audiovisual y al cine y de forma más seria, quizás la primera película en la que yo he trabajado ha sido American Visa, ¿no? Que ha sido una de las películas más también íconos de la cinematografía boliviana, un pequeño papel en El Atraco, hice mi única y mala actuación, porque no me gusta mucho la actuación, me cuesta mucho, pero fue interesante ser extra en El Atraco, pero ya en American Visa empecé como productora de campo, haciendo también producción de arte y tomando varios roles dentro de esa producción. Y ya como una producción propia fue el Por qué quebró McDonald's, que fue mi primer documental donde ya mi empresa era la productora mayoritaria, ¿no? Qué lindo esto que nos cuentas de ese acercamiento amigable a la televisión, ¿no? Además, ya con una vocación por detrás, porque algunos hemos tenido algunas malas experiencias en la televisión, sobre todo a finales de los 2000, que fue cuando a mí me tocó hacer televisión y fue una experiencia un poco, digamos, no tan placentera porque los ritmos de la televisión son muy fuertes, ¿no? Entonces, si tú tienes que producir un programa, que era mi caso, que era un programa semanal que hacíamos, requería muchísima producción, ¿no? Y edición bueno, y todo eso, pero eh, has desarrollado una experiencia muy grande, Viviana, en el tema del cine, ¿no? Sobre todo en el tema del cine, con la producción has estado inmersa en grandes producciones. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es que cuando uno habla, yo estaba con algunos amigos cineastas hace algunos meses conversando, y realmente la gente con experiencia en nuestro país está contada con los dedos, ¿no? Por lo menos en estas grandes producciones eso es muy bueno y es muy malo a la vez, ¿no? Porque creo que hay muchísimo talento, pero de alguna manera todos estos cambios tan vertiginosos de las redes sociales, de la realidad virtual, está un poco haciendo que esos procesos formativos, esos procesos de experiencia, sean un poco más complicados en esta época, ¿no? Porque nosotros venimos de la época analógica, ¿no? En donde teníamos que hacer las cosas realmente casi a mano, ¿no? Casi a mano. Todavía no nos ha tocado lo lo de cortar celuloide y, bueno, por lo menos a mí no. Pero, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo ahora en este tema?
Bueno, yo creo que me trajiste a la memoria muchas cosas, ¿no? Y una cosa bonita que también me pasó en la televisión fue ser la primera mujer en trabajar el tema de fútbol. Fui la primera directora de cámaras de fútbol, pero toda esa experiencia que me ha dado la televisión me ha ayudado a conocer, como tú bien dices, yo no llegué tampoco al celuloide, pero sí aprendí a cargar cámara de cine con Freddy Delgado, que era un excelente maestro a quien recordamos con mucho cariño. Lastimosamente él falleció, pero aprendí de muchos maestros, ¿no? Y también siento que esa visión de aprender desde lo inicial hasta la revolución tecnológica que ahora nos avasalla y quizás a nuestra generación, más como no somos nativos, pero también tengo la suerte de haber sido mamá y de tener a mis hijos a mi lado y de que ellos me han también enseñado de cierta manera y me han permitido conocer sus mundos que son bastante distintos a los nuestros consumos son diferentes, nuestras formas de hacer, nuestras formas de ver. Y claro, o sea, creo que es un tema de adaptarse y de poder pensar que somos generaciones que nos estamos adaptando a una tecnología y a una revolución tecnológica que la pandemia ha hecho que justamente se acelere, ¿no? Y que eso que se ha acelerado ahora no nos vuelva ciegos a decir que no existe esta otra forma de interactuar y de ver, ¿no? Y no solamente el tema tecnológico, no solamente el tema de la interacción, Viviana, también es el tema de consumo, ¿no? Yo varias veces he tenido algunas conversaciones con amigos cineastas, audiovisualistas, sobre cómo consumimos ahora, ¿no? Y es este fenómeno interesante que se ha dado a partir de la irrupción de Netflix y todas las plataformas audiovisuales pagas que hay ahora, que, bueno, son muchísimas. Y es, por ejemplo, este fenómeno de las maratones, ¿no? Una forma de consumo que es muy acelerada y a la cual yo no termino de entender o por lo menos de adaptarme. No sé si te pasa lo mismo y seguramente a algunos de nuestros, del público que nos está viendo ahora, le pasa lo mismo, ¿no? Yo cuando encuentro, por ejemplo, una serie que me cautiva, que me atrapa, que es muy pocas veces, pero me acuerdo mucho de Dark, por ejemplo, esta producción alemana tan alucinante, recuerdo que yo no podía hacer maratones y tenía que ver un capítulo cada semana, ¿no? Porque seguía con la onda de la televisión seguramente y porque me gusta la idea de disfrutar estas cosas, ¿no? Y no de plantarte una maratón de 8 horas seguidas viendo para lo que resulta que eso es, según entiendo, lo que ocurre ahora, ¿no? Que esa manera de consumir está cambiando también la manera de producir, la interacción y la tecnología también. Totalmente, ¿no? Y es algo que siempre yo les recuerdo a los proyectos, me ha tocado asesorar proyectos en toda Iberoamérica. Acabo de terminar, por ejemplo, ahorita con un espacio que es Acampadoc, y ahí te encuentras con las generaciones ya no tuyas, ¿no? Sino nuevas generaciones que están produciendo y sus formas de ver son tan distintas en tema de consumo y ya no se piensa un documental como una pieza única, sino se piensa el documental con todo lo que es el transmedia, ¿no? O sea, cómo poder incluir dentro del documental que puede ser un documental de autor, pero alrededor va a tener todo un merchandising, va a tener toda una otra lógica de ver cortos del mismo, que tienen relación con la temática, pero que apuntan a distintos públicos. El mismo hecho del postcat, que es mienta que en este momento estás tú mismo usando, es una forma de llegar a gente que ya ha perdido la costumbre de oír la radio, pero que oye y tiene un público específico, ¿no? Entonces, creo que todos nos estamos adaptando y no hay que tener miedo, sino más bien saber que tienes un público para todo, ¿no? Vas a tener un público que va a querer seguir yendo a una
sala. Es como con los libros, o sea, pasa de que mucha gente no se adapta a lo digital, quiere el libro físico y es también otra forma. Se han retomado cosas como la gente que todavía quiere seguir coleccionando vinilos o le interesa escuchar un tema musical en vinilo, pero también hay la gente que va a descargarse miles de canciones y tiene la capacidad de hacer estos maratones de series, ¿no? Yo, como te digo, tengo esa suerte de relacionarme con gente mayor, menor que yo y veo las diferencias, ¿no? O sea, tienes los distintos públicos y es a lo que tenemos que también aprender a que podemos relacionarnos con distintos públicos de distintas maneras, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto, ¿no? De la comunicación ahora, de saber que podemos contar con distintos espectadores y no cerrarnos en modelos cerrados y que no vean estas nuevas formas de consumo. Bueno, háblanos ahora, Viviana, del Bolivia Lab. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos y cuál es la situación ahora de esta plataforma tan importante y necesaria para los audiovisualistas, cineastas de Bolivia? Bueno, nace a partir de una necesidad que teníamos como cineastas y audiovisualistas. Nosotros no teníamos formación, como te decía, en cine y audiovisual, sino éramos gente que venía de distinto, que se ha formado haciendo. Gente fuerte para que veíamos que a nivel iberoamericano había una preparación para hacer lo que se llama el pitch, para presentar los proyectos, las carpetas, y ahí nos vimos un poco huérfanos en esa formación. Y es ahí que al volver de ese encuentro, junto a Fernando y él que había ido recientemente en esa época a Huelva, también representando a Bolivia, nos dimos cuenta que estábamos muy chiquititos, pese a tener una historia cinematográfica increíble, con tener películas silentes y la representación de Jorge Sanginés en distintos festivales, ¿no? Veíamos que no había una salida para nosotros, ni como generación, ni para las futuras, en tema de poder presentarnos estos espacios súper competitivos, y en eso decidimos nos pusimos como, creo que por un poco también de ignorancia nuestra de creer jóvenes, de decir como jóvenes podemos apostar a hacer cosas que a veces uno cuando las piensa no se pueden realizar, ¿no? Entonces fue un poco así precipitado de decir, hagamos un espacio donde Bolivia sea sede, donde Bolivia sea el importante. Y este espacio era para conectarnos hacia el resto del mundo, especialmente hacia Iberoamérica, de decir, existimos, tenemos un montón de talento, un montón de gente capaz de hacer películas, y pues creamos la primera versión del Bolivia Lab, que fue en La Paz. Fueron 8 proyectos bolivianos y 8 proyectos iberoamericanos, y fue una locura, ¿no? Si yo pensara nuevamente en iniciarlo, creo que no lo haría en este momento, ¿no? Porque diría, ay, no, qué grave, ha sido complicado. Y ha tocado gestionar año tras año. Nos han cambiado un montón de ministros en el proceso de sumar también la entidad pública, la entidad privada, las iniciativas propias, para entender que el cine se hace con política pública también, ¿no? O sea, el cine es la única mirada que tienen de nosotros en el exterior como país, como historia, como identidades, como nuestra diversidad cultural expresada en las películas. Entonces, realmente para nosotros fue ese el proceso, demostrar que en Bolivia existimos, que tenemos un cine potente, que tenemos una herramienta para mostrar nuestra diversidad y nuestra multiculturalidad, y en eso, nuestra pluriculturalidad, y en eso fue también importante gestionar ese apoyo. Lastimosamente han habido procesos
muy duros, dar un financiamiento ideal, pero creo que ese es parte del trabajo que toca hacer de gestión. Yo en mi desesperación me metí a un diplomado de gestión cultural, decía, yo no sé hacer gestión cultural. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que no era un tema de saber o no saber, sino es un tema de también generar políticas culturales que respalden a los diversos sectores artístico-culturales, ¿no? Lastimosamente, como te digo, no ha habido un resultado hasta ahora, no tenemos una ley nacional de culturas que nos permita realmente a los espacios de gestión cultural tener garantizado la financiación para que se siga haciendo año tras año, por lo cual estos 14 años de Bolivia Lab han sido un sacrificio de mucha gente. Yo doy la cara, pero detrás mío hay un equipo gigante de gestores, de impulsadores, ¿no? Y el público en general dirá, ¿y para qué nos sirve el Bolivia Lab, ¿no? El Bolivia Lab nos sirve no solamente a los cineastas y audiovisualistas para aprender a hacer mejores proyectos, escribir mejores guiones, generar mejores carpetas y ser competitivos en fondos internacionales como el programa Ibermedia, sino también para acercar a la gente la formación de públicos a través de las películas, pero también para que la gente tenga herramientas de poder decir esto somos y así vivimos y así es nuestra historia y ahí nos convertimos en un patrimonio intangible de todas esas películas que han reflejado por muchos años nuestra identidad y de las muchas que faltan por hacer. O sea, yo digo, probablemente la mayor cantidad de películas son de La Paz, de Cochabamba, y la primera vez que yo entré a una sala hace poquito, ¿no? Hace poquito que se pasaba una película de Santa Cruz y del Beni y veíamos esos territorios y me encantaba ver la gente paseña sentirse orgullosa de tener un oriente tan próspero. Y eso es lo que muestra las películas, mostrarnos en toda nuestra diversidad boliviana, saber que sentirte orgulloso de tener así, mira, eso es nuestro, es boliviano, ¿no? Sentirte orgulloso del cuñapé, digamos, ¿no? Y saber su origen, sentirte orgulloso del chuño y saber también su origen. Entonces creo que nos faltan espacios como bolivianos de mostrar nuestras identidades. El cine nacional y sus problemáticas tiene muchas aristas que podamos analizar. Sin embargo, después de intervenciones urbanas, también en la que conoces seguramente ese proyecto importante que se dio el 2019 desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con un aporte real, ¿no? Decisivo hacia el cine, con unos presupuestos, digamos, mejores que los anteriores, y que estos últimos años hemos podido ver y evidenciar que cuando hay una política pública, que cuando hay un aporte decisivo, un gran aporte al talento, a la creatividad y a la calidad del cine nacional, podemos tener resultados tan importantes como los que estamos teniendo a estos años, ¿no? El 2019 se lanza Intervenciones Urbanas, hay un fondo muy grande hacia la cinematografía y el audiovisual en Bolivia, se crea además el ADECINE y luego, bueno, llega la pandemia, todos los hechos terribles de 2019-2020, las cuarentenas y recién a partir del año pasado se han empezado a estrenar las películas que fueron financiadas por intervenciones urbanas. Y ahora vemos, yo he visto casi todas, me faltan algunas que fueron financiadas por el PIU, pero que ahora estamos viendo un aporte y un desenlace de ese primer impulso muy importante, ¿no? Con películas que están siendo galardonadas, con películas que han sido vistas por muchos bolivianos, por muchas bolivianas, ¿no? Y que creo que es una muestra importante de la capacidad y el potencial del cine boliviano. Yo creo que es entender que el cine es arte, que el cine es cultura, pero el cine también es industria.
¿no? Entonces, creo que sí, como Estado, como, como política pública, entendemos ese potencial del cine, entendemos el abanico que abre hacia potenciar fuentes de empleo, hacia generar la parte económica, pero también a reflejar los intangibles. Creo que hay una comprensión muy buena a partir de ese lanzamiento del programa de intervenciones urbanas de hacer una evaluación. Hemos invertido tanto en culturas y qué ha ganado el país. Creo que cine no ha decepcionado esa inversión. Cine ha potenciado. Felicito a mis compañeros, Quiro Russo, también a Alejandro Loaiza, a Natalia López, a Daniela Cajías, que han sacado pues premios que no se lo ha ganado eh, Bolivia nunca, ¿no? Y incluso Latinoamérica en muchos casos, ¿no? Entonces ser ganadores de Sundance o de Venecia, del Festival de Venecia, o tener participación en Berlín, en los Goya, en espacios importantes de cinematografía internacional. Mucha gente no se da cuenta, pero es como que hubiéramos ganado mundiales en cine, ¿no? Yo lo pongo así, digo, o sea, si en fútbol nos fue tan mal que no vamos al mundial, en cine sí, estuvimos ahí y ganamos el primer sitio, y eso quiere decir Bolivia invirtió bien esos recursos del programa de intervenciones en lo que respecta a cine, y sí ganó las medallas y sí demostró que cuando se invierte en cine puede haber resultados notables que dirán, pero es un premio. No, es visibilidad. Mostramos Bolivia, mostramos lugares increíbles, generamos turismo hacia estos lugares, y ahora que necesitamos una reactivación económica, creo que es fundamental empezar a trabajar tanto de gobiernos locales, municipales y nacionales, el tema, por ejemplo, de comisiones fílmicas, ¿no? Va siendo hora de establecer legislaciones que permitan trabajar en marcos legales, y eso es tener una ley de culturas, tener una ley del artista, tener por fin reglamentada la ley del cine, que está durmiendo mucho tiempo. Entonces necesitamos ese compromiso. Yo creo que desde presidencia hay un entendimiento grande. En alguna oportunidad tuve la suerte de hablar con el actual presidente, y él sí entiende ese movimiento económico y sí respalda, por eso se ha pagado, creo, la cuota Ibermedia, y hay esa comprensión. Entonces siento que tenemos que tener esa capacidad de mirarnos como ser bolivianos, brillando en el exterior y mostrando nuestras identidades a través de estas herramientas que son las artes y las culturas, no solamente el cine, el teatro, la danza, la música, ¿no? Entonces, y dar oportunidades a que nuestros jóvenes talentosos no se vayan de Bolivia, porque no hay esas oportunidades para los nuevos jóvenes, ¿no? Entonces, eso sería un poco mi ideal de lo que he querido yo con mi aporte minúsculo dar a la producción audiovisual en Bolivia, y me emociono mucho porque he visto crecer proyectos, empezar siendo guiones y que hoy se estén estrenando, y gracias al fondo del programa Ibermedia, al Fondo de Intervenciones Urbanas y al trabajo que hace también la Fundación del Banco Central otorgando incentivos al audiovisual y a las artes, es que se ha logrado generar este boom, digamos, ¿no? Pero es algo que tiene que ser continuo. Yo soy docente de la carrera de comunicación en cine, soy docente, también he sido docente del programa de cine, y veo mucho talento de jóvenes que no tienen oportunidades. O sea, un joven que está en una zona quizás periurbana o rural no tiene la misma oportunidad de alguien que vive en la ciudad. Entonces, tenemos que encontrar modelos de producción colectivos, comunitarios, y no olvidarnos que tenemos ese poder fuerte de diverso, y empezar a generar espacios justamente para ese diálogo y esa construcción. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad con el podcast del CCP.